Y bueno, pues muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente y bueno, pues estamos de madrugada, ya saben, 16 de abril del 2021. Son casi las 5 de la mañana. Bueno, son casi las 5 de la mañana, un poquito antes. Así es que bueno, pues vamos a comenzar este bloque informativo. Kualito Nelly a todos, buongiorno, good morning, Bareb, Andubra et Ubra. Y bueno, pues déjenme comentarles, vamos a ver un poquito aquí, vamos ahí viéndonos en cámara. Vamos a comenzar este bloque informativo ya muy mañanero, muy madrugador, ¿no? Así es que bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan, ¿no? En vivo entre el ruido, ¿no? Y en segunda, digo, porque hay mucha gente, tenemos casualmente muchos seguidores en Twitter que nos escuchan, nos retuitean en la madrugada, ¿no? Entonces dije, para todos aquellos madrugadores y que sufren de insomnio, pues ya estaremos aquí informándoles. Así es que bueno, pues vamos a comenzar este bloque informativo con lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a comenzar, ¿no? Un poquito. Ha habido situaciones bastante interesantes, ¿no? El INE está que arde, la situación con el INE está que arde y bueno, dice, deja 8 muertos, tiroteo en Indianápolis, un tiroteo en un almacén de FedEx en Indianápolis dejó al menos 8 muertos, informó la policía, el autor del ataque se suicidó, ¿no? Y se deslinda CJF, pero no rechaza regalo a Saldívar. También el CJF dijo que ampliación de 2 años a la gestión del ministro Saldívar no fue solicitada por el Poder Judicial, sin embargo no la rechazó, ¿no? También toman pobladores Palacio Municipal en Aguililla, ¿no? Habitantes de Aguililla tomaron el Palacio Municipal por tiempo indefinido para exigir al gobernador de Michoacán liberación de carreteras. Revocan candidatura de Morena a alcaldía de San Luis Potosí. Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí anuló candidatura de Javier Nava Palacios a alcaldía de Capital Potosina, ¿no? Y bueno, pues ¿qué va a tener que hacer Morena? Elegir otros candidatos, ¿no? Porque no los pueden dejar sin una representatividad, ¿no? Así es que puede negociarlo con el INE, que escojan a otros, ¿no? Y algunos que sean, y ella tiene que ver, ¿no? Morena tiene que ver que sean candidatos idóneos, ¿no? Y deja 8 muertos, tiroteo en Indianápolis. También piden organizaciones internacionales frenar los ataques al INE, ¿no? Organización internacional alertaron por los ataques del gobierno mexicano y Morena contra INE, llamaron a actuar con apego a la ley, ¿no? Y bueno, pues también fortalece Hit and Control, dice una planta en México. La compañía duplicará su capacidad de manufactura, será más eficiente y generará nuevos empleos. Una buena noticia, ¿no? Una buena noticia en donde, bueno, pues están empezando Hit and Control, dice, van a empezar a llegar nuevos empleos a México, ¿no? Donde ahorita se están perdiendo muchos. Y bueno, logra Toscano marca de puntos para un mexicano en la NBA. Juan Toscano colaboró con 20 puntos en el triunfo 119-110 de Warriors ante Cavaliers, la mejor marca para un mexicano en un duelo de la NBA, ¿no? Eso está bastante bien, decimos. Y mata policía a un niño de 13 años en Chicago. Criticó también Saldívar alargar mandato en 2017 y calienta el Senado, ¿no? Regalo a Saldívar. Y bueno, también dice, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. Piden organizaciones internacionales frenar el ataque al INE, dice, el gobierno mexicano y Morena. Llamaron a actuar con apego a la ley, ¿no? Y bueno, revira INE AMLO, respete las reglas ante las críticas de Andrés Manuel por retiro de las candidaturas a Salgado y Morón. Lorenzo Córdoba dijo que un verdadero demócrata juega conforme a las reglas, ¿no? Aquí vemos pues la postura, mientras AMLO en Estados Unidos, cuando fue a ver a Trump, dijo que era republicano, ¿no? Que él estaba con los republicanos. Sutilmente dice
nuestro consejero presidente, ¿no? El consejero presidente del INE dice, si se es un verdadero demócrata, respete las reglas, ¿no? Y bueno, pues pareciera que estamos de parte de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México estamos dando nuestro veredicto, ¿no? Final, nuestro apoyo a grupos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, ¿no? Ya no son prianistas, ¿no? Ya no somos de izquierda, ¿no? Ya no son morenistas, ya son republicanos o demócratas. Parece que estamos en Estados Unidos, ¿no? Con este tipo de afirmaciones, tanto del presidente, ¿no? Como de el presidente consejero Lorenzo Córdoba, ¿no? Pero bueno, estaremos hablando, hay algunas posturas que en verdad sí tienen que analizarse con respecto a los candidatos de Morena, como son estos ataques, lo que es la invasión a la privacidad del consejero y los consejeros, porque no nada más estamos hablando de si roba o no el consejero presidente Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Digo, si hay alguna situación ilícita que estén cometiendo, pues que vayan poniendo sus denuncias, ¿no? Pongan sus denuncias. Y el presidente comentó, dice, cuando hay delitos electorales van directo a la cárcel sin fianza, ¿no? Si tienen, como dicen las pruebas, vayan poniendo la denuncia, pero de eso de que investigan, estaba escuchando al chapucero, ¿no? Eso de que investigan, ¿no? Y que ya hay una red de espionaje ciudadano, híjole, mucho cuidado con eso, mi queridísimo Nacho, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de cuestiones que no son lícitas, ¿no? ¿Quién le da permiso a los ciudadanos de ejercer un espionaje, ¿no? Y sobre todo a autoridades que de alguna forma, ante todo, es la autoridad. Y si como autoridad también tiene que haber un órgano que lo regule a él, ¿no? En este caso se tiene que regular. Si ellos cometieron algún ilícito, pues que vayan poniendo sus denuncias, ¿no? Conforme a la ley, como decimos, no que tomen la ley por sus manos. Hemos tenido casos terribles de linchamientos a personas y que después dicen, ay, siempre no, disculpe usted, pero ya cuando está muerto, ¿cuál es? ¿No? O cuando están heridos, cuando les arruinan la vida, ¿no? Por una cuestión incluso de calumnias y difamación. Digo, ¿no? Digo, ahora, lamentablemente estos que se dicen, ¿no? Ahora la red de espías, ¿no? Ciudadana. Una cosa es que seamos reporteros ciudadanos y como se lo comenté a Nacho, ¿no? A Nacho Rodríguez por ahí. Una cosa es que la gente se dé cuenta en los lugares donde trabaje de las anomalías que hay en alguna institución y que lo comenten como pues, Radio Pasillo, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, se conviertan en espías, ¿no? Ciudadanos, digo, en primera, ¿cuánto les pagan, no? Esto es ilícito, es fuera de la ley, ya empiezan a caer en delitos como allanamiento de morada, vandalismo, no, incluso las amenazas, cualquier situación, digo, estamos en una situación terrible en donde cualquier comentario, ¿no? Digo, Dios no lo quiera, le llega a pasar algo al consejero, ¿no? Digo, creo que dentro de todo, digo, ha garantizado de alguna forma la democracia, si no Andrés Manuel López Obrador no estaría en el poder, ¿no? Creo que el INE ha garantizado, ha costado mucho, sí, porque era luchar contra la corrupción, sí es cierto, y no nada más la corrupción del consejero presidente, ¿no? En este caso que lo están etiquetando así, ¿no? Sino con la corrupción también de todo, es así como las pirámides, ¿no? Como sistema de piramidal desde abajo hasta arriba, ¿no? Porque no se salvan muchos, ¿no? La corrupción se da desde abajo hacia arriba y en bloque, ¿no? Lamentablemente, afortunadamente, la gente se cansó de esto y votó todos votaron por Andrés Manuel, ¿no? Y ha garantizado este cambio de poder, ¿no? Ha garantizado también en su momento históricamente, ahora sí, haya sido como haya sido, el PAN fue bastión de cambio y abrió la puerta a que llegara Morena en este momento. Yo lo vuelvo a repetir, cada uno de los mandatarios tuvieron su oportunidad de demostrar que eran los buenos, ¿no? Que eran los gallos, que eran los buenos, que eran los honestos. Lamentablemente no fueron así, ¿no? Y el pueblo se cansó y volvió a elegir democráticamente por el cambio. Y creo que eso es lo que va a tener que seguir garantizando el INE,
o las instituciones, pero lamentablemente aquí la postura del presidente no es si has ejercido bien tu acción, ¿no? La acción o tu función, ¿no? Su razón de ser de las instituciones, sino es acabar con todo el régimen cambiándole el nombre, y no cambiándole el nombre, ¿no? Como decía mi queridísimo Juan Sebastián, ¿no? Voy a cambiar el nombre, pero no cambia la historia, ¿no? Lamentablemente no con cambiar el nombre o con hacer otras instituciones, ¿no? Van a cambiar las personas. Aquí es cambiar la estructura, cambiar la conciencia de cada ciudadano, de ser honestos, ¿no? De no caer en los fraudes. Lamentablemente cambian los nombres nada más, ¿no? De las instituciones. Ahora ya no era Sedatu por ahí, ¿no? Ya no era Sedesol, ¿no? Ahora es el Instituto del Bienestar. Con eso se olvida todo. No, siguen actuando, siguen incluso hasta recontratando a las mismas personas que han hecho fraudes, ¿no? Entonces, esto no se va a acabar, ¿no? Así es que decían por ahí, como en la iglesia, la reforma viene de dentro, no es cambiando, eliminando la iglesia, ¿no? Sino reformando, y es lo que se necesita, las reformas, ¿no? Pero estas reformas que vienen de dentro, y no nada más es cambiar el nombre, sino realmente todo lo que hay y conlleva adentro, que es muchísimo más, ¿no? Pero digo, aquí lamentablemente Salgado está cayendo en situaciones de delitos, ¿no? Y aquí sí nos da una pauta para saber elegir al candidato idóneo. Si hay alguien que se atreve a incitar a la violencia en masa para un posible linchamiento, como dice ayer en una entrevista, el presidente consejero Lorenzo Córdoba dijo, es de muy mal gusto que sacaran hasta su féretro, ¿no? Es incitar a la violencia, incitar a que agredan a una persona independientemente de quien sea, ¿no? Y si estamos en contra de esto, digo, ¿por qué propiciarlo a través de medios, a través de meeting, ¿no? A través de conferencias, ¿no? O de plantones, ¿por qué propiciar esto? Si está haciendo algo malo, pues va directo, ¿no? Ponga la denuncia y que, como dijo el presidente, no va a tener fianza. Pero, digo, también, si están, ¿con qué autoridad ellos que están incitando incluso a la muerte, ¿no? Se atreven a pedir o a quitar a alguien, ¿no? Yo diría que se quede Lorenzo, que por lo menos no ha hecho ese tipo de cosas, a llegar a alguien más violento que cuando, digo, abiertamente, ¿no? Pide a través de situaciones ilícitas, ¿no? La agresión hacia alguien y que va a quitar del camino a cualquiera, no importando los medios que sean, ¿no? Esto lo tiene que saber la ciudadanía, son patrones para elegir a nuestros funcionarios, y no es de que a lo mejor sea el mejor, ¿no? Pero creo que por lo menos no se ha pronunciado en este nivel, ¿no? Lo que tiene que garantizar de alguna forma, digo yo, sí como ciudadana, digo lo que ha garantizado el INE en muchos aspectos y como periodista, como alguien que ha estado cubriendo la información, dice sobre todo esta fuente, ¿no? Hemos tenido, por lo menos cuando fue las elecciones de Andrés Manuel, teníamos un foco rojo, teníamos muchas muertes de muchos candidatos, costó sangre el cambio, pero afortunadamente no fue peor, no fue peor en este sentido, y Andrés Manuel López Obrador está ahí, ahora que demuestre que su gente, y creo que lo está demostrando, ¿no? Que habrá muchísimos malinformación, ¿no? Habrá muchos golpeteos mediáticos, pero están demostrando que están trabajando también, ¿no? Y digo, una cosa es, cada uno tiene su rol, ¿no? Que a lo mejor sean antagonistas, ¿no? Contra el protagonista, ¿no? Pero también es parte de, ¿no? O sea, no van a ser, no es de que le pongan el pie todo el tiempo, pero también se va a encontrar el presidente con diferencias, ¿no? De opiniones, diferencias de criterios, y creo que ahí lo van llevando, ¿no? Pero de eso, como ayer estaban hablando, ayer lo estaba comentando en un foro de Salinas Pliego, ¿no? Que hizo su centro, ¿no? Donde va a dar conferencias y va a hacer algunas cuestiones culturales a través de redes sociales, ¿no? Estaban hablando de lo que es, dice, si no está conmigo lo aniquilo, ¿no? Estas situaciones. También hablaban de las neoinquisiciones, ¿no?
y esto pues ya maneja un poquito lo que sería cuestiones antidemocráticas, ¿no? Que van en contra de la libertad, de la tolerancia, ¿no? Del respeto, ¿no? Y que lamentablemente tiene consecuencias muy, muy desastrosas como la hemos vivido en el 68, ¿no? Y esto es, esperamos que esta historia no se repita, así es que hay que tener muchísimo cuidado con esto y digo, si ellos por el lado de la ley, así lo hizo Andrés Manuel, ¿no? Por el lado de la ley, apeló, lo desaforaron, ¿no? Recuperó y miren ahora quién es, ¿no? Ahora quién es el presidente, ¿no? Entonces, si él tiene la razón, si Salgado, pues por la vía legal que se vaya, que proteste, pero que no haya incitaciones a la violencia, ¿no? Porque eso sí, dice, oye, pues a cualquiera lo puedo yo eliminar, ¿no? Porque me cae mal, lo elimino, pues ¿de dónde está el asunto, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Creo que esto para ningún mexicano es conveniente que tengamos este tipo de situaciones. Ya nos llegaron por ahí los que quieren, ¿no? Los grupos delictivos son los que quieren el poder a través de este tipo de situaciones, ¿no? Y esto ya no estamos compitiendo contra el político del PRI, del PAN, ¿no? O contra el ciudadano que quiere el poder, sino contra los grupos delictivos que se quieren apropiar del país para tener secuestrado el país, ¿no? Esto es una situación difícil, es una situación que de alguna forma tenemos que ir pensando y bueno, digo, por el video, el INE lo que ha garantizado ahorita en México es la democracia y la paz, ¿no? Cediendo el poder a la izquierda, cediendo el poder a los católicos, ¿no? Al partido del clero, según así le llamaban, al PAN, ¿no? Pero ha garantizado la democracia y, les guste o no, la paz en México en muchos sentidos. Estaríamos peor, ¿no? Estaríamos peor, pero bueno, como dicen, si no hubiera llegado Andrés Manuel, no sé qué hubiera pasado con México, una revuelta, ¿no? Así es que está Andrés Manuel en el poder, lo están demostrando y bueno, tienen que seguir en esta línea, ¿no? Digo, ya lo dijo el presidente, si hay cuestiones de fraudes electorales, ¿no? Ya se tiene que empezar a gestar una denuncia para que a través de la vía de la ley, ¿no? En todo caso, los destituyan de su puesto, pero una cosa es esto y otra cosa ya es incitar a la violencia. Hemos tenido casos terribles donde se incita a la violencia, ¿no? Y donde ha salido mucha gente dañada y después dicen, disculpe usted, ¿no? Ya dicen, ahogado el niño, ¿no? ¿Para qué tapar el pozo? Y bueno, este tipo de situaciones son las que vivimos, ¿no? Y las que hemos vivido, ¿no? Así es que hay que estar al pendientes. Digo, creo que esto se puede arreglar por la vía pacífica, pueden llegar a muchos buenos acuerdos. También Morena, el presidente tiene que estar checando, el presidente ya no se puede meter en cuestiones de partido, eso lo tiene que entender muy muy claro porque ya no es de Morena, él ya es de toda la ciudadanía mexicana, ¿no? Él ya dejó de ser del partido de Morena porque ya es el presidente de un país, ¿no? Entonces lo volvemos a comentar, él tiene que volver a sus ojos, ¿no? Aunque quiera mucho a su partido, ¿no? Y aunque sea el partido que él fundó, él ya no se debe al partido, ¿no? Él ya se debe a México, a todos los mexicanos, independientemente del partido que estén o del credo político que prediquen, ¿no? Así es que esto lo tiene que recordar el presidente para que sea distante de estas cuestiones, ¿no? De estas cuestiones partidistas, que ya ahí se lo deje al presidente del partido y que ellos arreglen sus cosas, mientras él tiene que estar mandando, ¿no? Tiene que estar resolviendo las cosas del país. Y bueno, tenemos ahí algunas situaciones. También Morena como tal tiene que cuidar cuáles son sus candidatos. Se les infiltró mucha gente y esto es bien sabido desde Tlalpan, ¿no? Con Claudia Sheinbaum, que se les había infiltrado muchísima gente no deseable, ¿no? En el sentido o no muy honestos ni muy buenitos, ¿no? En el partido. Así es que ellos tienen que resolver este asunto que es interno del partido para que no haya este tipo de situaciones y realmente, y no nada más es la cuestión de Morena, sino la cuestión de todos los partidos, tratar de que llegue gente honesta, gente ética, ¿no? Gente honorable
a los puestos políticos, a los puestos públicos, ¿no? Y esto es lo que se tiene que ir garantizando, ¿no? Y bueno, pues tenemos ayer también en esta conferencia, decía por ahí Amparo Casaras, decía, estuvo Curcio también, ¿no? Sarmiento también, periodistas, ¿no? Y entre unas de las cosas que dijeron es bien sabido, ¿no? Que en los candidatos registran, ¿no? O declaran un peso y por debajo del agua entran 10, ¿no? Esto lo comentaban, digo, pues lo han dicho porque ellos como medios también tendrían ya la responsabilidad no nada más de informar, sino incluso ya como ciudadanos, si lo saben, hacer las denuncias correspondientes de lo que se sepa, ¿no? Que esto es algo que también se ha peleado mucho, ¿no? Si solamente el comentario público y la denuncia pública ya es tomada como una denuncia legal o todavía, digo, porque para algunos eso no es una denuncia, ¿no? No simplemente es información, ¿no? Pero a veces se hace la denuncia pública que no se le ha dado la fuerza y el toque legal, el tinte legal, ¿no? Y lamentablemente como no hay una denuncia ante el MP, ¿no? No es tomada en cuenta o en serio en muchos casos y en muchos casos sí, ¿no? Cuando les conviene a veces, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se tienen que ir afinando tanto en materia periodística como en materia legal como en materia electoral, ¿no? Así es que bueno, vuelve Siqueiros al debate público y descubre el corazón, dice, y la historia. También las esquelas del día de hoy, el ingeniero Adolfo Vargas Ibarra, ¿no? Descanse en paz. Y bueno, para este viernes, regala Senado 2 años más a gestión de Saldívar NSCJN. Senado regaló 2 años más a la gestión del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Corte. Oposición acusó intento de control de PJ. Y bueno, contradice la Constitución extender cargo de ministro, ¿no? Esto hasta 2024, dice. Sería presidente de SCJN hasta 2024, ¿no? Lo que contradice la Constitución, ¿no? Por ejemplo, este es el tipo de situaciones que se deben de estar peleando, ¿no? Deben de ponerse en debate. Y bueno, Bad Bunny brilla en el regreso a los Latin Amas. Fue el máximo ganador de los Latin Amas con 5 premios en un evento con artistas en escena, alfombra roja y emotividad, ¿no? Esto es lo que nos dice hoy Reforma. Vamos a regresar un poquito. Vamos a ver, ya estamos tocando lo que sería el inicio de fin de semana, ¿no? Y bueno, la pregunta, ¿no? La encuesta de Reforma, ¿confían en el INE? El 68% dice que sí, ¿no? El 27% dice que no. De cara a las elecciones del 6 de junio, ¿no? Diría que confía o no confía. Y ayer me daba mucha risa el presidente Lorenzo Córdoba, cuando hablaba, ¿no? Sobre el día después de las elecciones, ¿no? El 7 de junio, un día icónico también, ¿no? De qué va a pasar con el día después de las elecciones, ¿no? Y bueno, el INE, el presidente, ¿confían en el presidente? 58% dice que sí, 38% dice que no. El Tribunal Electoral, ¿confían en él? Dice el 54% dice que sí, el 35% dice que no. Y bueno, ¿confían en los partidos políticos? Casualmente, sí se confía en el INE, tiene más credibilidad el INE que los partidos políticos, ¿no? El 30% dice que sí confía en los partidos políticos, el 62% no confía en los partidos políticos, ¿no? Bastante interesante esta encuesta y creo que es lo más apegado a la realidad, ¿no? En otros casos diríamos, no, creo que sí han hecho un trabajo, ha sido algo que de alguna forma se ha trabajado durante años, ¿no? Yo como ciudadana sí quiero mucho esta institución. ¿Por qué? Porque ha garantizado que la gente, las mujeres también entremos en cuestiones políticas, que se haya garantizado la equidad de género, el voto, y que ya sobre todo no fueran tan sangrientas, que lamentablemente ha regresado esto y que hay que volver a luchar, pero que no nada más regresó en este ámbito, sino en todos, en el país entero, ¿no? En muchas esferas públicas, en muchas esferas políticas, ¿no? Sin embargo, algo que de alguna forma se evitó fue demasiado derramamiento de sangre, ¿no? Y que tenemos un derramamiento de sangre increíble, pero
pudo haber sido peor, ¿no? Así es que de funcionarios de la Cuarta Transformación a embajadores. Tenemos a Jesús Cid. El presidente López Obrador ha dejado en embajada importantes a funcionarios de la Cuarta Transformación. Y bueno, aquí vean este coche, ¿no? Un auto de Apple. Esto es lo que se ha confirmado. Vean nada más, ¿no? Qué bonito. Apple Car no ha sido confirmado. La firma tecnológica desarrolla sistemas de conducción autónoma y baterías para autos eléctricos, ¿no? Se ve tipo Audi, ¿no? Tipo entre camioneta y un Audi por ahí, ¿no? Y bueno, vean, este video ya circula en redes sociales. Una mujer denuncia agresión sexual en la Portales. En plena vía pública, una mujer fue agredida sexualmente, ¿no? Llega el tipo y de repente la ve de lejos, la mujer estaba de espaldas y que le levanta la falda, ¿no? Esto fue en la alcaldía Benito Juárez, en la colonia Portales. La Fiscalía Capitalina ya indaga el caso. Y bueno, aprueba Senado nueva ley orgánica de policía judicial. Entre críticas de la oposición de empoderamiento a ministro Saldívar, Pleno Senado aprobó la nueva ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Y bueno, procesan a 30 marinos por desaparición forzada. 30 elementos de la Marina fueron vinculados a proceso de desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018. Y alerta Cofepris por producto milagro contra COVID. Aunque el biotiquín dice se vende como auxiliar para reducir síntomas de COVID, Cofepris dijo que no cuenta con estudios para validar su eficacia. Y bueno, acusan a AMLO de fomentar mentiras y distorsionar realidad. El gobierno de Andrés Manuel no solo fomenta la mentira, sino que usa selectivamente la información para distorsionar la realidad, advierten algunos expertos. Y bueno, espera que marinos digan dónde está, dice, su esposo desaparecido. Erika Castro afirmó que ahora que 30 marinos acusados de desaparecer a su esposo están procesados, espera que digan a dónde está su marido, ¿no? Y bueno, la batalla de AMLO contra el INE, ¿no? En los últimos meses, Andrés Manuel ha acusado al INE de jugar sucio y atenta contra la democracia, mientras que el organismo también se ha defendido, ¿no? También, bueno, una situación que nos han comentado mucho aquí en el Ciberauditorio es que digan, bueno, ¿cuál sería la propuesta de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación? Ya que no estaría el INE, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Quieren cambiar el INE, extinguir este instituto, ¿no? La pregunta es, ¿no pueden extinguir algo que está regulando todo lo que sería el sistema democrático en México, ¿no? Porque una vez que extingan el INE, ¿quién se va a quedar, como dice Lorenzo Córdoba, como árbitro, ¿no? O sea, el presidente, ¿qué va a hacer? ¿No? También sería, ¿no? Si algo que no han tenido los otros gobiernos, ¿no? Ha sido que han respetado a ese organismo que los ha puesto en el poder, por así decir, o que les ha dado la facultad, ¿no? Para ser quienes son, ¿no? Si el presidente pone un organismo de su autoría, sería en contra incluso de la democracia, ¿no? Es por eso que es autónomo. No puede él ser, como decimos, juez, ¿no? No puede ser juez y ser partido, ¿no? No puede ser jugador y árbitro, como dice. El presidente se queja del presidente consejero del INE, de Lorenzo Córdoba, de que es juez y árbitro, ¿no? Que está a favor del PRIAN, ¿no? Pero si él hace un instituto, estaría a favor de Morena, ¿no? Aquí quien tendría que regular esto son cuestiones personales, ¿no? Serían cuestiones personales para garantizar de alguna forma la reelección de Morena, ¿no? Eso ya se está planteando de alguna forma el terreno político, ¿no? Aquí tendríamos que ser los mismos ciudadanos, no los morenistas, ciudadanos que no tengan partidos ni que tengan militancia en ningún partido, los que regulemos este instituto, ¿no? Los que digamos si se acaba o no se acaba. Aquí el movimiento tendría que ser un movimiento ciudadano libre e independiente para quitar a Lorenzo Córdoba, ¿no?
no tendría que ser el presidente, porque aquí viene el sesgo y el conflicto de interés, ¿no? Este tipo de situaciones serían muy, muy importantes, ¿no? Porque digo, bueno, sí va a quitar a su instituto, pero van a poner a la gente de su partido, ¿no? Que es algo que se le criticó siempre al PRI, ¿no? Entonces, por eso digo, dice por ahí mi queridísimo Joan Sebastián, ¿no? Si te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia, ¿no? Así es que bueno, el infierno de vivir en Aguililla. Y bueno, ya suman 211.213 casos de fallecimientos por el COVID, ¿no? Una cifra terrible, ¿no? Una cifra terrible. Y bueno, avala frenar prescripción de delitos sexuales de servidores. Comisión de San Lázaro avalaron congelar plazos de prescripción de delitos sexuales cuando el agresor se convierte en funcionario con fuero, ¿no? Y bueno, pide Tribunal Electoral a Netflix sustituir película donde sale alcaldesa. Tribunal Electoral ordenó editar una película que distribuye Netflix donde aparece María Jiménez, edil con licencia de Aguascalientes que aspira a ser diputada, ¿no? Y bueno, balean a un abogado penalista en Paseo de la Reforma. También, digo, eso fue el día de ayer. Y bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Para escuchar un poquito lo que dice el consejero presidente Lorenzo Córdoba con respecto a todo este asunto, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con este audio. Bueno, pues ya estamos de regreso, ¿no? En un momentito más les pongo este audio. Son 5 de la mañana con 30 minutos, 5 de la mañana con 30 minutos de este 16 de abril del 2021. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, ¿no? No somos adversarios de nadie, somos árbitro, dice Lorenzo Córdoba, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron, ¿no? En Uno TV al presidente consejero Lorenzo Córdoba. Ayer, precisamente en esta conferencia, ¿no? Sobre lo que sería la realidad política en México, ¿no? Que tuvieron ayer todo el día que se estuvo en esta presentación de este nuevo espacio de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Se habló sobre la democracia y también se habló como la democracia como instauradora de dictaduras, ¿no? Decía Putin y varios presidentes que se han prolongado, ¿no? Eternizado en el poder, ¿no? Han establecido sistemas dictatoriales a través de la democracia, ¿no? Entonces, digo, por un lado, criticábamos a lo que sería el PRI, el PAN, ¿no? El PAN fue el único que se quedó 2 años, ¿no? Pero el PRI, digo, dos sexenios. El PAN, digo, el PRI se quedaron 70 años, ¿no? Pero ¿qué perfila o qué quiere hacer también Morena, ¿no? Algo que de alguna forma estaba ahorita analizando, digo, creo que sería a lo mejor lo más honesto, ¿no? Permitirle la reelección por segunda vez a un mandatario, ¿no? Estaba riéndome conmigo misma, ¿no? Así como Donald Trump, ¿no? Que quería, digo, todos se enamoran por ahí de su presidente, ¿no? Ahorita algunos están enamorados de Andrés Manuel López Obrador, enamorados y enamoradas, ¿no? De su forma de ser, ¿no? Y digo, sería válido, ¿no? Honesto decir que se quede dos sexenios, ¿no? O que se reelija, ¿no? La reelección de un solo periodo y como muy honestamente en Estados Unidos, 2 y hasta ahí, ¿no? Hasta fuera, ¿no? Fuera, ¿no? Pero, digo, lamentablemente no ha sido así, ¿no? Se pasan la estafeta, ¿no? Y son 70 años, ¿no? Lo que tuvimos con el PRI. ¿Y qué se tendría que hacer para que no, digo, yo de alguna forma estaba yo a favor de que un año un partido, un año el otro partido, no como dedazos, pero sí por cuestiones y elecciones democráticas, pero que nunca se repitiera el partido, ¿no? Pero también tenemos la realidad que si se actúa de esta forma no se deja también trabajar en 3 años, en 6 años, no se puede
construir o hacer algo significativo, ¿no? Para el país es poco tiempo también y tampoco se puede componer, como dicen, algo que echaron a perder durante tantos años, 70 años, 30 años, 12 o 15 años, ¿no? Esto es lo que se tendría que empezar a analizar, ¿no? Digo, no sé si es tan honesto Estados Unidos en donde dicen y permiten la reelección y que esto es bueno, ¿no? O esta situación, ¿no? Que tendríamos a lo mejor que llegar a un sistema, de alguna forma, a un sistema parecido al de Estados Unidos, ¿no? Entonces tendríamos que analizar esto hacia dónde vamos a nivel de democracia, ¿no? En México, y de alguna forma se tendría que evaluar si es posible, si es viable o no, ¿no? Lo que se está llevando a cabo, ¿no? Se tendría que implementar un sistema parecido al de Estados Unidos, que de alguna forma es muy similar a lo que tenemos en México y que tendemos a ir a que se vaya haciendo muy a la forma estadounidense, ¿no? Todo nuestro sistema electoral, ¿no? Ahora con lo que viene, las elecciones, sobre todo por la pandemia, en línea, digo, es un avance, pero también hay que ver los pros y los contras de esta situación, ¿no? Para poder de alguna forma dar una satisfactoria resolución a lo que sería la democracia, el tema de la democracia en México. Vamos a escuchar un poquito lo que fue esta entrevista, que son algunos de los puntos claves. En este momento, contacto en vivo, en directo, vía telefónica, con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, doctor, gracias, muy buenas noches, gracias por estar con uno, qué gusto verte. Al contrario, Pepe, es un verdadero placer estar contigo, con tu auditorio, te saludo. Y más en este momento, cuando está que arde la situación, todas las decisiones de un árbitro siempre dejan a alguien inconforme, y en este caso estamos hablando de la 4T, de Morena, del presidente de la República, de Mario Delgado, de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón. ¿Cómo estás viendo toda esta situación? ¿Estás amedrentado, pues, por la presión que está recibiendo el INE? No, de ninguna manera. El INE, lo he dicho muchas veces, es una institución que aplica la ley, normas que el INE no creó, sino que el INE tiene que aplicar, normas que fueron pedidas, pactadas, llevadas a la Constitución y a la ley por los propios partidos políticos y que hoy pues están aplicando puntualmente. Entiendo que los discursos suelan encenderse, estamos en plena campaña electoral, pero tal vez vale la pena recordarle a los actores políticos que el INE no va a estar en la boleta. Así que en las campañas pues, las contiendas se dan entre los propios actores políticos, no con el árbitro. Entiendo evidentemente, pero ese es el triste destino del árbitro al que quien se dedica a esta profesión sabe que está expuesto, pues que cuando las decisiones no gustan siempre van a ser por un lado impugnadas, y que bueno que así sea, para eso están en esas vías, y por otro lado pues criticadas. Siempre cito un famoso texto de Eduardo Galeano sobre el fútbol a propósito del árbitro, que me parece que es siempre oportuno recordar. El árbitro siempre está condenado, dice Eduardo Galeano, a quedar mal con todos, con quien gana, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde por supuesto va a decir que perdió por culpa del árbitro. Yo lo que invitaría es a todos los actores políticos a actuar con mucha responsabilidad. Si hay alguien que está inconforme con las decisiones del propio Instituto Nacional Electoral, ahí está la vía de la impugnación. En estas horas el INE estuvo terminando el engrose. Se trata de una decisión compleja, delicada, que estará siendo notificada en cualquier momento a las partes para que puedan ejercer su derecho a impugnar, si así lo consideran. Y el Tribunal Electoral tendrá, como suele ocurrir, la última palabra. Pero creo que es importante recordar que a pesar de que las contiendas están en curso, y se vale, para eso son las campañas electorales, que los actores desplieguen todas las estrategias dentro de la ley que consideren pertinentes, que hay que cuidar el sistema democrático. Hay un día después, a veces lo olvidan, los partidos siempre enfocados en las campañas, enfocados en el día de las elecciones, quieren ganar, por supuesto, pero las elecciones se ganan en las urnas, convenciendo a las y los ciudadanos, y diría yo, actuando conforme a las reglas. Si alguien no actúa conforme a las reglas, pues el INE lo sancionará, y el día después de las elecciones, el 7 de junio,
todos tendremos que hacernos cargo y nos necesitaremos los unos a los otros para enfrentar los grandes problemas nacionales de nuestra casa común, en donde cabemos todos, mayorías y minorías, que es México. Lorenzo, decir que el INE debe desaparecer, que debe de exterminarse, ¿te parece que es un discurso de odio? Pues mira, si no lo es, raya peligrosamente. Cuando oigo estas expresiones, por cierto, no solo de actores políticos, también de actores sociales o de empresarios que quieren, por lo visto, hacer política, o que tienen intereses que proteger, y se vale tener intereses, pero cuando empiezas a escuchar voces que dicen debe morir, debe ser exterminado, debe eliminarse, pues a mí por lo menos me recuerda muchísimo los tonos que antecedieron a algunos de los episodios más lamentables de la historia de la humanidad del siglo anterior. Entonces yo lo que digo es, la democracia impone responsabilidades, no solamente implica derechos, la democracia implica responsabilidades, el ejercicio de los derechos implica el uso responsable de los mismos. Lorenzo, Y no hay que olvidarnos que la democracia nos requiere a todos en nuestra responsabilidad. Lorenzo Córdoba, más allá de los insultos y de las amenazas de Félix Salgado Macedonio contra tu persona, hasta tu ataúd, pasearon una representación de tu ataúd, pasearon con una corona mortuoria, ¿no te motiva a levantar una denuncia en contra de este tipo de amenazas que por supuesto son delictivas, son delito? Pues mira, primero lo que te diría, me parece muy mal gusto utilizar ese tipo de símbolos cuando en el país hay que lamentar el fallecimiento de más de 200,000 personas por día del COVID. Pero más allá de eso, entiendo que se trata de juegos y usos y discursos políticos. Yo creo que hay autoridades a las que se les ha hecho el conocimiento. Yo no voy a presentar una denuncia porque no quiero alimentar el juego de que ahora el INE es el que quiere ir en contra. En fin, no vamos a caer en esas provocaciones, en esos intentos. Pues en este momento. Y bueno, pues nos acaban de... Ustedes ven, estamos en vivo. En la autoridad electoral ha habido muchos amagos de juicio político. Bueno, pues a ver, es un recurso, tienen derecho a presentarlo. Ahí nos defenderemos y demostraremos cómo todo esto son amagos políticos, pretensión de usar recursos constitucionales con fines políticos, porque hay alguien que no está de acuerdo con las resoluciones. Si hay alguien que no está de acuerdo con las resoluciones, pues que las impune por la vía jurídica correspondiente, es ir al tribunal. A lo mejor les dan la razón, a lo mejor confirman lo que pasa con el INE, pero así son las reglas del juego y hay que jugar conforme a ellas, porque quien decide no jugar conforme a las reglas del juego, en realidad lo que está haciendo es reventando a la democracia constitucional, y yo creo que eso no lo quiere hacer nadie. Lo demás, pues creo que son discursos de los actores políticos, y hay que tomarlos como eso, no como otra cosa, ¿no? Cuando dices que hay alguien que puede decidir no jugar con las reglas del juego, ¿estarías pensando en el presidente de la República, por ejemplo? No, cualquier persona. Las reglas del juego nos obligan a todos, cualquier funcionario público, desde el presidente hasta cualquier funcionario municipal, los actores políticos, los candidatos. Si tú ves la ley electoral, hay un montón de actores, de personas, ¿no?, que pueden ser sujetas de sanciones, y esas sanciones se aplicarán si hay alguien que decide violar las reglas del juego, porque si algo caracteriza a la democracia es el compromiso de entrada de jugar todos conforme a las mismas reglas que se han pactado. Y vuelvo a insistir, nadie impuso estas reglas las pactaron los actores políticos. A veces se olvida, pero la regla que se aplicó ahora fue una regla pedida por la oposición en su momento, luego de las elecciones de 2012, porque decían, ¿se acuerdan que hubo una polémica en torno a los dineros utilizados en las elecciones? Y entonces pidió encarecer las sanciones para quien violara las reglas en materia de fiscalización. Bueno, esas reglas se cambiaron, forman parte del contexto jurídico en el cual se está jugando esta elección, y pues esas reglas hay que aplicarlas si alguien las viola. Si no se violan, pues no, pero detrás de una sanción siempre hay una violación de las reglas, y eso no hay que olvidarlo. Si estas reglas no gustan, pues ya después de la elección puede haber una reforma, y si se logran los consensos necesarios, pues esas reglas son las que van a regir para el siguiente ciclo electoral.
porque es incorrecto, indebido, y además no se puede, porque la Constitución lo prohíbe, cambiar las reglas del juego cuando el juego ya inició. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo Córdoba. Esto es muy importante lo que dice el consejero presidente. El INE no va a estar en las boletas, ¿no? No se vale, dice, detrás siempre hay una violación, ¿no? Detrás de todo esto hay una violación de las leyes, ¿no? En una sanción siempre hay una violación de la ley, ¿no? Y también, ¿no? Dice, no se pueden cambiar las reglas del juego cuando el juego ya comenzó, ¿no? Y ya como por último, lo que yo comentaría o les comentaría sería esto, ¿no? Ahorita a nivel general, a nivel global, pareciera que lo que se está armando o gestando es que migremos al sistema electoral y democrático estadounidense, ¿no? Pareciera, y estamos hablando de demócratas, y no nada más Lorenzo Córdoba, sino hasta el presidente Andrés Manuel, ¿no? Estamos hablando de demócratas y republicanos en México, ¿no? Entonces, ¿a qué nos hace referencia o a dónde nos lleva esto, ¿no? Estamos migrando, esta sería la pregunta de este programa, ¿no? Son 5 de la mañana con 44 minutos y 16 de abril del 2021. Se los digo en este día, a esta hora. Y bueno, pues estamos migrando, la pregunta, hacia un sistema democrático electoral estadounidense. ¿Dónde quedó la identidad de la democracia y del sistema electoral mexicano que teníamos, no? Esta es una pregunta que les dejo al aire en estos momentos mientras continuamos con nuestro bloque informativo, ¿no? Da Cani en beneficio de la duda a libros de texto y busca Estados Unidos incautar bienes en México de Caro Quintero. También volcanes de arrachera. Y balean abogado penalista en Paseo de la Reforma, abaten a tirador en aeropuerto de Texas. La policía de San Antonio, Texas, abatió a un hombre que abrió fuego contra agentes cerca del aeropuerto de la ciudad. Lugar fue cerrado, ¿no? Anulan también las sentencias de Lula, podría competir en 2022. Mayoría de corte en Brasil votó por anular sentencias del expresidente Luis Ignacio Lula de Silva. Dice, ¿quién podría competir de nuevo en 2022? También los cambios a la ley de hidrocarburos y los 20 años de guerra de Afganistán. Esto en fotos, lo vemos ahí. Recuerden que si me están viendo a través de Facebook Live, pueden seguir la retransmisión y ver ya lo que serían las notas, nuestra pantalla, ¿no? De noticias, de Reforma y todas las notas a través del canal de YouTube, ¿no? Por lo pronto, dice, los ganadores del WordPress Photo, ¿no? Aquí tenemos ya las imágenes que están en pantalla. Pueden comunicarse a través del 55 45 78 91 82 a través de WhatsApp para hacernos llegar también sus mensajes a través del teléfono. Aquí en vivo lo estaremos contestando o a través del chat de Facebook Live, ¿no? Así es que podrían vacunar, dice, ¿podría la vacuna de Pfizer necesitar tercera dosis? Quienes recibieron la vacuna de Pfizer contra COVID probablemente necesitarán una tercera dosis y refuerzos anuales, según la farmacéutica. También dice, a médicos que ruegan por vacunas no es justa la petición. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es justa la petición que hacen médicos privados para que los vacunen contra el COVID. Discúlpeme, ¿cómo que no es justo? No, es lo más justo y necesario. Por lo menos deberían de haber empezado por los médicos del SIMI, ¿no? Llegaban por sus padecimientos y como nadie se salva del COVID, ¿no? Muchos están contagiados y muchos fueron asintomáticos. Llegaron y pobres médicos, ¿no? Tendrían que haberlos vacunado también, aunque no fueran hospitales COVID ni consultorios COVID. Muchas farmacias del ahorro estuvieron haciendo pruebas, ¿no? Pruebas COVID, pruebas rápidas de COVID. Así es que, ¿cómo es que no es posible, no? ¿Cómo es que no es justo? Digo, por favor, no podemos seguir vacunando a más gente si no terminamos un sector, ¿no? Hacemos malas cosas o hacemos todo a medias, ¿no? Los médicos a medias, los abuelitos a medias, ahora van los adultos, ¿no? De 50 a 60 años, ¿no? Todo a medias. Todavía no terminamos un sector y ya comenzamos el otro, ¿no? Nos decían por ahí algo, ¿no? Los papás antes nos decían, dice, si todavía no terminan de tapar un hoyo, ya abrieron el otro, ¿no? Calienta Senado regalo a Saldívar y bueno, pues unen fuerza contra fuego en Tepoztlán.
Andrómeda Cordero, su versión. Y bueno, pues también aquí tenemos a los grillos cuando dan regalos, ¿no? 2000 y todavía no se sabe el año, vean nada más, 2024. Así es que bueno, buenos días, ¿no? La mentidera, aquí los cartoons de Pacaso y de Calderón, muy buenos. Así es que bueno, vamos a ver hoy qué nos dice la prensa, ¿no? Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma. Vamos a ver cómo están las notas en la prensa el día de hoy. Alertan por nuevo modus operandi para robar autopartes en la Venustiano Carranza, ¿no? Van 52 denuncias por delitos electorales en la Ciudad de México. Sujeto alza falda y hace tocamientos a una mujer en la colonia Portales. Y detienen al Castor, se dedicaba a robar casas de políticos y famosos. Juan N., fundador de la banda delictiva Pepe La Preciosa, fue detenido mientras comercializaba droga en calles de Coyoacán. Y bueno, también balean a un conductor de camioneta frente al Auditorio Nacional. Y se perdieron 3.287 empleos formales en la Ciudad de México. También acribillan con 5 balazos el rostro de un trabajador de la central de abastos en Tultitlán. Y abandonan cabezas de pareja a Paseo del Grande, dice, aparecen sus cuerpos con amenazas. Y a 2 años del incendio en la Catedral de Notre Dame, desmantelan banda de robacoches y aseguran deshuesaderos en Chimalhuacán. Y con docena de computadoras de autos detienen a un trío de ladrones en Tlalpan. También dice luz eléctrica con el excremento de tu mascota en la Ciudad de México. Acá te contamos, ¿no? Y bueno, gana la imagen emblemática del COVID-19, ¿no? Una imagen emblemática ganó el premio de fotografía WordPress. Una foto muy interesante, el abrazo, ¿no? El primer abrazo. Si no mal recuerdo, era un médico, ¿no? Que abrazó a su niña. Y bueno, fotógrafo rinde homenaje a empresas en vía de extinción y despenalización de la marihuana, ¿no? Es la pregunta hoy de la prensa. No considero que es un riesgo para la sociedad. Sí, la despenalización es importante y puede llegar a contrarrestar el narcomenudeo. No me interesa el tema, dicen. ¿Consideras que México está preparado para el uso lúdico de la marihuana? Esa es la pregunta del día de hoy de la prensa. Y se dará voz a los invisibles en la Ciudad de México, el partido Equidad, Libertad y Género. Y cuestiona Sheinbaum al INE por retirar candidatura a Félix Salgado Macedonio. Y casi por concluir vacunación de adultos mayores en situación de calle en la Ciudad de México. Elecciones en tiempos de COVID, así podrás votar el próximo 6 de junio. El gran amor de Pedro Infante y Blanca Pavón, marcado por la misma tragedia, ¿no? Y bueno, Macaulay Culkin y Brenda Song se convirtieron en papás, ¿no? Vean qué pareja tan... chicuelo, ¿no? Ya son papás, felicidades. Y bueno, dice, a lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores, ¿no? Esto dice Frida a su madre, ¿no? Y bueno, este es un dilema, ¿no? Todo lo que hay. Ayer que recibió su segunda dosis Enrique Guzmán, evitó la prensa, ¿no? Que era de esperarse. Y bueno, pues eso es lo que nos dice la prensa, ¿no? El día de hoy. Así es que vamos a ver qué nos dice Excelsior. 5 de la mañana con 52 minutos en estos momentos. Son 5 de la mañana con 52 minutos. Difunden agresión sexual, levanta falda y manosean a una mujer. El sujeto atravesó la calle para agredir a la mujer que se disponía a entrar a su domicilio en la calle Balúa, colonia Portales. Y también difunden un video de niño latino baleado por policías de Chicago. Y niña ofrece chetos, refresco y 20 pesos a quien encuentre a su gatita. Cofepris pide a población no usar biotiquín contra el COVID. Monterrey celebra con victoria el regreso de su afición al estadio. Guerrero, Chihuahua y Baja California Sur presentan aumentos de contagios. Embargo de Estados Unidos contra camarón mexicano a partir de mayo.
Por negligencia, falta de presupuesto e inexperiencia en CONAPESCA y PROFEPA, a partir del mes de mayo, Estados Unidos aplicará un embargo contra el camarón mexicano capturado en aguas profundas. La Ciudad de México inicia censo de maestros para la vacunación anti-COVID. Y bueno, buscamos a África, tiene 3 años y desapareció en Iztapalapa. Y raptan alcalde y funcionarios de Las Margaritas en Chiapas. El alcalde interino de Ayuntamiento de Las Margaritas, Roberto Alfaro, así como otros funcionarios municipales, fueron raptados por un grupo de pobladores de la comunidad González de León, ¿no? Digo, todo lo que tenemos que hacer es no tomar la justicia en nuestras manos, ¿no? Hay que dejarlo a las autoridades, sí hay que denunciar, pero hay que dejarle la situación a las autoridades. Y bueno, y también las autoridades, creo que si la ciudadanía está poniendo su granito de arena, ¿no? Le están teniendo confianza, pues no las defrauden, ¿no? No las defrauden, no defrauden al pueblo de México, porque también han depositado su confianza en ustedes. Y eso de que de repente se toman, digo yo, no creo, ¿no? En que sean autoridad o que sean, hagan valer la justicia, ¿no? Exhiben a policías, ¿no? Golpeando a detenidos en Iztapalapa. Muere por COVID-19 candidatos en Chihuahua. El candidato al municipio de Cuauhtémoc, Armando Cuellar, requiere una máquina de alto flujo para no ser intubado, por lo que se inició una colecta de 66,000 pesos, pero no se logró conseguir. Y bueno, mata a su hermana y usa diablito para dejar cuerpo en la calle. Mariana M. fue condenada a 20 años de cárcel por el delito de homicidio calificado cometido contra su hermana Natalie, dice, en Tampico, Tamaulipas. Y bueno, también ataque contra abogado estaría relacionado con su trabajo. ¿Y cómo preparar mantequilla casera? Esta es la receta, ¿no? Si alguna vez te ha dado curiosidad o has querido aprender a preparar mantequilla desde tu casa, aquí te enseñamos. Dice, es muy, pero muy sencillo, ¿no? Puede consultar aquí la primera plana de Excelsior o algún tutorial en YouTube, ¿no? Es muy fácil, también está por ahí con el kefir, ¿no? Se hace también queso, ¿no? Que riquísimo, y también un poco de ahí se desprende la mantequilla. Y bueno, Marvel quiere olvidar que Steve Rogers también era un asesino, ¿no? Y se queda el repechaje, ascenso y descenso regresará. También Pollo a la Poblana, siguen los memes por caídas en ciclovía de Puebla, ¿no? Y buscamos a Martita, de 8 años, se perdió en Tláhuac. La Copa América sigue en pie, asegura en Colombia. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites, ¿no? Vamos a ver qué nos dice hoy la información. 5 de la mañana con 56 minutos de este 16 de abril del 2021, ¿no? Hoy es viernes ya, una rica taza de café con la cual podemos empezar esta mañanita, ¿no? Después de aquí nos vamos a desayunar. ¿Qué se le antoja desayunar hoy, mi queridísimo ciberauditorio, ¿no? Mi ciberescucha consentido. Y bueno, alerta Amber es insuficiente, reconoce Sánchez Cordero. Avalan mecanismos adicional para hacer eficiente la búsqueda de menores de edad considerando su entorno. También conoce cartas sonoras para cuerpos celestes, un ritual diferente para decir adiós. Checo Pérez avanza pasos agigantados con Red Bull y tendrá que demostrarlo en circuito de Imola. Presentan aplicación para los taxis del aeropuerto. También inicia en orden segunda dosis para Oaxaca. Chile saturado por casos de COVID-19. Brasil bendecido. Acumulan 17 días sin contagios por COVID, 13 alcaldías de Nuevo León. Y también prevén que Banxico tenga lista su moneda digital en 18 meses. Estado de México vacuna a casi 1.5 millones de adultos mayores. Salud advierte incremento en contagios de COVID. Judicatura asegura que no solicitó al Senado ampliación del periodo de Arturo Saldívar. Menores desaparecidos con riesgo de explotación sexual. Game of Thrones, a 10 años de ver la luz en la pantalla chica. ¿Más poder por más tiempo? ¿Será? Es la pregunta de 24 horas.
Gobernador de Texas pide a Biden designar como terroristas a cárteles mexicanos. En su carta, Greg Abbott mencionó casos como el atentado contra el secretario Omar García Harfuch y la masacre a miembros de la familia Levarón. Y bueno, pues estos son algunos de los casos. Ya se había comentado y lo había comentado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, ¿no? Que no era muy conveniente hacer este señalamiento, aunque cabría, ya lo habíamos comentado aquí también, pero él por cuestiones políticas y de relaciones internacionales, también de intervención de Estados Unidos hacia México, ¿no? Sería un poco el asunto, ¿no? De que no era conveniente pasar a este rubro, aunque tuviera tintes, ¿no? También otro tinte de atentado terrorista fue cuando degollaron al padre, ¿no? Al padre Machorro, ahí en la Catedral Metropolitana hace unos años, ¿no? Esto también tuvo un tinte de atentado, ¿no? Incluso las armas que traía, ¿no? El cuchillo que traía este joven, que lo declararon demente, ¿no? Aquí ese tipo de situaciones ya vienen con algunos atentados, igual que estos coches tienen pinta, ¿no? Tintes de atentados, ¿no? Terroristas igual, ¿no? Estos hechos de que de repente llegan con las camionetas y atropellaban manifestantes también, que se empezó a dar aquí en México y que no se daba estas situaciones, ¿no? Esto es importante, ¿no? Sin embargo, déjenme comentarles que precisamente estaba revisando, analizando una información y encontré por ahí un video de unas personas argentinas, ¿no? En donde hablan precisamente de esto, ¿no? Hablan de que la OTAN, que estaba tratando de hablar precisamente con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y tratar de llegar a acuerdos de que formara parte México de la OTAN, ¿no? En este sentido, como lo es Colombia, ¿no? Estaban comentando que Colombia es como el principal frente para una respuesta bélica por parte de Estados Unidos contra Venezuela y contra Rusia en caso de algún momento, en un ataque bélico, en donde también decían que se hacían la pregunta, en un caso de algún ataque de cualquier índole hacia Estados Unidos o hacia estos países de América del Norte como Canadá y Estados Unidos, ¿cuáles serían los objetivos reales, México o Estados Unidos, ¿no? Que esto sería lo que están planteando. También comentó un poquito sobre la situación de la compra de armas de Enrique Peña Nieto en su sexenio, ¿no? Que de alguna forma se empezaron a de alguna forma a relacionar con altos mandos del ejército y de marina, ¿no? Esto lo estaban comentando son periodistas, son youtubers argentinos, ¿no? Que están haciendo esta reflexión sobre este asunto, ¿no? Y de ahí el hecho de que retuvieran a Cienfuegos, ¿no? Antes, ¿no? Dice, en Estados Unidos, una de las explicaciones también, ¿no? Por la cual retuvieron y por ahí que lo rescata Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En esto del armamento, de la compra de armas, ¿no? Que se hizo en lo que era el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues lo que se está gestando en estos momentos, ¿no? También por ahí Irán ya subió al 60% su producción de uranio, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Así es que esto es lo que se está gestando y de alguna forma, ¿cómo sería el papel de México, ¿no? Yo siempre les he dicho, México tiene que seguir su papel de neutralidad, ¿no? Y esta amague, ¿no? Que hizo Joe Biden al principio, ¿no? Las sanciones de las cuales están de alguna forma quejando todo el mundo, ¿no? Tendrían que quitarle a Estados Unidos esta autoridad de sancionar a todo mundo, ¿no? Digo, no son quién, y la autoridad de sancionarse tiene que venir de otro organismo autónomo, ¿no? En todo caso, ¿no? Y aquí no sé si el Vaticano tenga derecho, pero tendría que ser otro organismo que tampoco sería conveniente que el Vaticano lo haga porque también perdería su neutralidad, pero sí tiene que haber un organismo autónomo, ¿no? Que tenga, por así decir, una isla aparte, ¿no? Que sea quien sancione
a los países en caso, incluido Estados Unidos, en caso de que no cumplan con los acuerdos, ¿no? Por ejemplo, antinucleares o los acuerdos que están en pro de la paz, ¿no? No debería de ser Estados Unidos, eso sí, ¿no? Como dice, no pueden ser juez y árbitro, ¿no? No pueden ser jugador y árbitro en este sentido, ¿no? Así es que este tipo de situaciones son las que se tienen que analizar, y esto es lo que se estaba comentando, si entra o no, si toma partido hacia los países de la OTAN o se pronuncia totalmente comunista, apoyando a Rusia, a China, ¿no? Este era el papel de México, ¿no? Que tiene que seguir neutral, ¿no? Aunque ya se le está viendo un poquito el tinte a México, que es un poco más a favor de lo que sería Rusia y China. Ahora está yendo por allá Marcelo Ebrard, ¿no? A Rusia y a China, ya se fue para allá para ver algunos pormenores de la vacuna. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Algunas cuestiones de las que se habla. Y también México tiene que seguir en su postura de neutra, ¿no? Y lo que hizo Biden de sancionar a México quitándonos la gasolina y la electricidad en estos megapagones fue como para decirnos el poder que él tenía, ¿no? Y la represión o la sanción que vendría de Estados Unidos en caso de que México no apoyara de alguna forma sus políticas, ¿no? Sin embargo, también tuvimos por ahí el caso, ¿no? De que salió Rusia y Venezuela dijo que ni se preocupe México, ¿no? Cualquier cosa, aquí estamos para apoyarlos, ¿no? Entonces se vio los aliados de Estados Unidos, y otro factor de lectura, otro punto de lectura es los países que apoyaron a México cuando rescataron al expresidente Evo Morales, ¿no? Y que muchos que pensábamos que estaban del lado de México nos dieron la espalda, ¿no? Le dieron la espalda a México, y que pareciera que todo estaba muy bonito, ¿no? Y que era México el hermano de todos, el hermano mayor de todos, y que estas políticas, la pregunta fue en qué momento se deterioró las relaciones de México con ciertos países y sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Así es que esto es algo que tendríamos que ir analizando. También Senado amplía permanencia del presidente de la SCJN, oposición acusa a Gandalle. Escuelas de nivel básico y medio superior tendrán que proporcionar toallas sanitarias o tampones de manera gratuita. La presidenta de la comisión, Adela Piña, puntualizó que la iniciativa es una importante contribución para cerrar la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Escuelas de nivel básico y medio superior tendrán que proporcionar toallas sanitarias o tampones de manera gratuita, ¿no? Es un gasto terrible. A veces muchas familias carecen incluso hasta para poder proporcionarle a sus hijas este tipo de artículos de higiene, ¿no? Y artículos personales, y bueno, ¿no? Es una muy buena opción con respecto a tratar de romper esta situación del machismo, ¿no? Y bueno, PRIAN está tratando de robarnos a través de instituciones electorales. Mauricio Tabe marcará diferencia con gobiernos machistas de Morena. Publica Diario Oficial de la Federación lista de candidatos a diputados federales aprobada por el INE. Y vamos en línea ascendiente a la victoria Giovanni Gutiérrez. Paco Cienfuegos denuncia guerra sucia en su contra. México dará preferencia a las vacunas que se desarrollen exitosamente en América Latina y el Caribe, dice Ebrard. Y bueno, pues ya empezaron, ¿no? La tercera fase de pruebas, nuestra vacuna patria, ¿no? Así es que tenemos buenas noticias. Se dice que para fin de año estará, ¿no? Hay tres o cuatro proyectos más, alrededor de 3, 4, 5 proyectos, pero principalmente la patria es la que está. Y de alguna forma dicen que falta presupuesto, ¿no? En esto está pues echándole ganas aquí el canciller Marcelo Ebrard, así es que estaremos al pendiente. Yo creo que a lo mejor para septiembre estará, me imagino, me puedo ir adelantando, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que ya llevan muy muy buen avance, así es que estaremos tal vez con nuestra vacuna patria para septiembre, ¿no? Yo así más o menos estoy haciendo la lectura, ¿no? De cómo va el asunto. Así es que decían que para fin de año, ¿no? Principios del año que viene, pero yo creo que para septiembre, ¿no? Por ahí nos dan la sorpresa.
Y bueno, México aplica 12.4 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Reguladores de Estados Unidos recomiendan una pausa en uso de vacuna de Johnson & Johnson por temor a coágulos de sangre. Patria, la vacuna mexicana en la que trabaja Birmex y se espera que esté lista a finales del año, ¿no? Y bueno, también vean ahí los logos del aeropuerto Felipe Ángeles. Vacuna Pfizer sería la menos eficaz contra variantes sudafricanas de COVID. También déjenme comentarles, digo, bueno, sobre todo esto que están diciendo que son más los beneficios que los maleficios, ¿no? Esto con respecto a que se han encontrado ya casos aquí también en México de coágulos, de trombosis, ¿no? Con respecto a la vacuna, bueno, pues hay que estar revisando y hay que esperar, ¿no? Y bueno, también el día de ayer en la mañanera el presidente Andrés Manuel se enorgulleció precisamente por que rompimos un récord en vacunación. Esto lo dijo el día miércoles, del miércoles al jueves, el doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Esto a lo que dice 24 horas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro reporte sísmico y meteorológico, ¿no? Y regresaremos con un poco de notas internacionales. Así es que mi nombre es Teresa Salazar, son 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. De regreso aquí con ustedes. 6 de la mañana con 14 minutos de este viernes 16 de abril del 2021. Vamos a continuar con nuestro reporte sísmico allá en casita me ven, ¿no? Ahí me ven. Y bueno, un sismo de 4.1 en Pijijiapan, Chiapas, el día de ayer a las 22 horas con 35 minutos 24 segundos. Ha estado temblando mucho, ¿no? Ayer también en Jalisco tembló, en Cihuatlán, Jalisco, de un sismo de magnitud 4. En la tarde-noche tuvimos este sismo. Otro de 3.4, mucha actividad sísmica en Jalisco. Otro de 3.3 en Cihuatlán, también Jalisco, y otro de 3.4 también en esta localidad. Otro de 4 también en Cihuatlán, Jalisco, y de ahí pasamos a Chiapas, uno de 3.6. Otro de 3.5, hay que estar muy al pendientes con Jalisco porque está temblando mucho. Otro de 3.7 en Colima y otro de 3.8 en Isla Veracruz. Tenemos uno de 4.1 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. También tenemos uno de 3.9 en Tonalá, Chiapas. Uno fuerte de 4.5 en Pijijiapan, Chiapas. Esto quiere decir que se va a aproximar un sismo fuerte, por lo menos de 5 o 6, que sea sensible aquí en la Ciudad de México. También tenemos otro de 3.5 en San Marcos, Guerrero, uno de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, uno de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, otro de 3.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca y uno de 3.8 también en Pinotepa Nacional, Oaxaca. 3.9 en Salina Cruz, Oaxaca. Gran actividad sísmica en Jalisco y en Oaxaca, sin embargo despunta en Chiapas. Así el reporte del Servicio Sismológico Nacional el día de hoy. Vamos a ver cómo anda Don Goyo, no vean nada más, se ha visto desde la Ciudad de México mucha nubosidad, no se alcanza a ver ahora el volcán, ¿no? Y tenemos que el Senapred hoy nos informa, ven ahí la imagen, ¿no? Del volcán Popocatépetl, los que están aquí en Facebook, acompáñenme, ¿no? Vamos de alguna forma viendo, ¿no? Ahorita el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. El Senapred nos exhorta a no acercarnos al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Se han identificado 42 exhalaciones y 675 minutos de tremor, ¿no? Que coincide con los sismos de Jalisco, ¿no? Hay que estar muy al pendientes porque también puede temblar en Puebla y en Morelos, que hemos tenido también algunos sismos.
y están acompañados de vapor de agua, gas volcánico y ligera cantidad de ceniza, estos 675 minutos de tremor. Durante la mañana se observó una emisión de gas volcánico y ligeras cantidades de ceniza con dirección sur-suroeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Y bueno, hasta aquí el reporte del CENAPRED, del volcán Popocatépetl. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. El semáforo lo tenemos en naranja. El frente frío número 50 y el canal de baja presión nos traerá temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados, así como heladas zonas montañosas de Chihuahua y Durango. También habrá posibilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También déjenme comentarles que tenemos el sistema frontal y el frente frío número 50 ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país. También tenemos lluvias fuertes. En Chiapas tendremos intervalos de chubascos. En Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca. También el día de hoy tendremos temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en San Luis Potosí, en el norte de Hidalgo, en el norte de Puebla, en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. También temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, en el noreste y suroeste de Guanajuato, en el norte de Querétaro, en el suroeste del Estado de México, en Morelos y en Quintana Roo. Y bueno, para la Ciudad de México, el día de hoy, el clima. Hoy tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados, una mínima de 10 grados centígrados. Actualmente tenemos una sensación térmica de 10 grados centígrados, una luna creciente iluminada al 17.93%. Tenemos cielo despejado para el día de hoy. Para mañana, sábado, tendremos 30 grados centígrados como temperatura máxima y 11 grados centígrados como temperatura mínima. El cielo soleado prevalecerá hasta el domingo y el lunes, y después regresaremos a los cielos despejados y con nubosidad. Para el martes, la temperatura oscilará entre 30 y 29 grados centígrados como máxima y entre 8 y 10 grados centígrados la mínima. Para Monterrey tendremos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, una mínima de 22 grados centígrados. También tendremos intervalos nubosos. En Mexicali habrá intervalos nubosos también y una temperatura máxima de 32 grados centígrados, una mínima de 16 grados centígrados. Para Tijuana tendremos una temperatura máxima de 19 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados, así como cielo despejado. Esta es la información del clima. Vamos con las finanzas. El Dow Jones hoy se encuentra a la alza en 896 puntos. El dólar se compra en 19 pesos con 40 centavos. Está a la venta en 20 pesos con 42 centavos. El euro se compra en 23 pesos con 88 centavos. Está a la venta en 23 pesos también con 88 centavos. Hoy un buen día para comprar euro. Y el dólar está más o menos, se mantiene en 19 pesos con 40 centavos. Vamos directo con RT Noticias, con nuestra información internacional el día de hoy. Así es que bueno, vamos a ver la última hora de RT, nuestra agencia de noticias rusa. Así es que vamos a estar bien informados. Rusia dice: la propensión de Estados Unidos a imponer sanciones sigue siendo inaceptable para Moscú. Y bueno, eso es lo que nos dice Rusia. Asaltan un banco en la capital de Georgia y toman rehenes también. OMS, el mundo se acerca a la tasa más alta de contagios registrados hasta ahora durante la pandemia. Va a subir muchísimo. Recuerde cerrar puertas y ventanas de las 5 de la tarde a las 10 de la mañana.
Irán anuncia que aumentó hasta el 60% el enriquecimiento de uranio. Y también la mayoría el Supremo de Brasil confirma la decisión, dice, de anular las condenas contra el expresidente Lula. Biden, tras imponer nuevas sanciones a Moscú, Estados Unidos no busca una escala de tensión con Rusia. Avisan al embajador de Estados Unidos en Moscú sobre la inevitabilidad, dice, de medidas recíprocas en respuesta a sanciones estadounidenses, ¿no? Y bueno, llega a Venezuela un nuevo lote con 50,000 dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. La Cancillería china convoca al embajador de Japón por el plan de verter aguas contaminadas de Fukushima, esto en el mar, ¿no? Imagínense nada más. También convocan al embajador de Estados Unidos al Ministerio de Exteriores de Rusia debido a las nuevas sanciones estadounidenses. Y España aprueba una ley de protección de la infancia frente a la violencia que dificultará la impunidad. También Antony Blinken realiza una visita sorpresa a Afganistán para negociar la retirada de las tropas estadounidenses. El Kremlin dice las probables sanciones de Estados Unidos desde luego no van a favorecer la reunión entre Putin y entre Biden, ¿no? Y bueno, también para septiembre se espera que se retiren totalmente las tropas de Estados Unidos. Turquía asegura que Estados Unidos ha cancelado el despliegue de 2 navíos de guerra en el Mar Negro. Y Blinken asegura que Estados Unidos preferiría una relación estable y predecible con Rusia, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice. Biden anuncia la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. También Serbia inicia la producción de la vacuna rusa Sputnik. Y Suecia suspende el uso de la vacuna de Johnson & Johnson hasta conocer las conclusiones del regulador europeo. Creadores de Sputnik 5 compartirían su tecnología de depuración para minimizar efectos secundarios. También las autoridades sanitarias rusas no registran ningún caso de trombosis después de la vacuna con Sputnik. Hasta aquí la información internacional. Recuerde que mañana los espero con lo mejor de fines de semana. En Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, pásesela bien. Nos vemos el día de mañana. Que tenga un excelente viernes. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.